Realmente, evaluación, pedagogía, legislación y DUA lo vamos a ver en todas las partes de la oposición durante todo el año. Muchos opositores pasan sin pena ni gloria, es decir, son mediocres. Una de las claves de la evaluación formativa diría que el 90 y pico por ciento de los docentes no ponen en práctica. Y en este caso es... Lo más importante, la evaluación formativa tiene que ser continua, variada y compartida. 3 errores flagrantes que creo que son errores que recurrentemente hace el opositor de educación física. Y es que de ser muy competente porque dominas una serie de conceptos y después realmente no los aplicas, pues ahí estás quedándote donde la media. Recuerdo un auténtico teatro que de hecho la inspectora se fue antes de hora. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a En Movimiento Aprendo, un nuevo podcast número 27 para ser concretos. Alineación titular, Paolo, Pepe, un servidor. Y te voy a dar 3 motivos para que te quedes. El primero es que vamos a hablar de gestión de aula, motivados porque este mes de manera interna viene Josune a hablar de gestión de aula, la magia de la educación física. Recogemos su testigo y hablaremos de una forma muy específica, tanto de primaria, secundaria como bachillerato, propuestas para vuestro día a día docente. También nos meteremos con evaluación formativa. En este caso, en septiembre, vino Daniel Bores a dar su charla. Vamos a compartir estrategias nuevas que no hemos compartido en este podcast para que os sirvan en vuestro día a día docente. Y acabaremos hablando de oposición y ese off-topic que tanto os gusta. Dicho esto, arrancamos con gestión de aula. Usando lo que es el libro de Josune, que lo has mencionado antes porque va a estar en la academia, su libro realmente está dividido en capítulos como es la estructura de la sesión, el espacio, el material, agrupamientos, lesionados, conflictos. Y yo, haciéndome uso de esto, lo que voy a hablar es de una, la estructura de la sesión y otra, la de los agrupamientos. ¿Y en qué me voy a basar? Pues mira, ya que en la academia, en este primer mes, que no lo hemos comentado, pero llevamos un mes de preparación y estamos súper contentos en cómo estamos abordando las clases, estamos muy contentos en cómo están quedando esas sesiones para generar expertos, teniendo en cuenta esa visión transversal de las temáticas que abordamos, es decir, que estamos abordando no solamente los epígrafes de los temas que tocan, sino también formación en modelos pedagógicos, ejemplos de situaciones de aprendizaje, objeciones del tribunal, supuestos prácticos, etcétera. Entonces, bueno, decir también aquí, aprovechar aquí que estamos súper contentos de este primer mes. Y bueno, este primer mes, en mi clase en concreto, uno de los modelos pedagógicos que abordé de una forma concreta y específica fue el estilo actitudinal de Ángel Pérez Puello, y lo he aprovechado para coger la gestión de aula, o sea, 2 técnicas de gestión de aula que usa Ángel en su modelo pedagógico, que es el de el estilo actitudinal. Entonces, el primero va a estar basado en lo que es la estructura de la sesión. ¿De acuerdo? La estructura de la sesión yo lo estoy probando, ya que tanto lo he estado divulgando, tanto en la academia como en otros momentos en los que hemos hablado de su estilo. Lo estoy probando literalmente ahora en mis clases y es muy sencillito, tanto de recordar para implantarlo en un supuesto o en una programación, pero es que además es efectivo a la hora de llevarlo a la práctica. Este modelo de sesión se compone de 3 partes. La primera es actividad de arranque, la segunda es las ACI, que son actividades corporales intencionadas, y la tercera es la de puesta en común y reflexión. Esa primera parte, que es la de actividad de arranque, está asociada dentro de lo que es la propia divulgación de Ángel Pérez Puello a los REFICE. Los REFICE dentro de la divulgación educativa son los retos físicos de carácter emocional, que que es muy parecido a lo que sería la dinámica atencional del modelo de sesión de Irene Pellicer, que es justo la primera actividad y es exactamente el mismo objetivo, que básicamente es que el alumnado que venga del aula o de la clase anterior, que puede ser o bien excitado o bien cansado o bien disperso, da igual la emoción que sea, pero no viene centrado a hacer a lo mejor una parte principal de educación física en la que tenga que poner algún tipo de esfuerzo. Entonces, esta actividad de arranque, haciendo un poco también, bueno, pues eso, referenciando también un poco el estilo actitudinal, que es buscar esas experiencias positivas, empieza con esa actividad positiva, que básicamente son retos físicos que pueden o no tener que ver con la parte principal de la sesión, pero que preferiblemente lo utilizamos como una especie de calentamiento y hacemos retos que evidentemente puedan estar relacionados con las partes o los grupos musculares que vamos a utilizar durante la sesión. De hecho, mira, no lo tenía pensado, pero voy a ir haciendo estas partes de la modelo de sesión justo con la sesión que he hecho hoy, con un cuarto de la ESO, que estamos ahora tocando los métodos de entrenamiento y voy a decir un poco cómo lo he estructurado para que veáis que sí que lo estoy aplicando. Esta primera parte, que es la de arranque, que son esos 5 o 10 minutos, yo he hecho básicamente un reto en el que por parejas se ponían uno enfrente del otro con un cono en medio de cada pareja. Entonces, lo que yo he hecho básicamente es ir progresando en dificultad e intensidad los gestos que tenían que hacer antes de que yo dijera ya. Cuando decía ya, tenían que intentar coger el cono que estaba en medio de los dos. Entonces, por ejemplo, pues manos a cadera, manos a rodillas, manos a cabeza,
ya, y entonces cuando cogen el cono. Luego ya iba transitándolo ¿a qué? A gestos de ejercicios de fuerza. Sentadillas, sentadillas dándonos la vuelta, flexiones, planchas dinámicas tocando el hombro, una serie o incluso saltos laterales a la derecha, saltos laterales a la izquierda. Entonces, ese tipo de reto, ese tipo de actividad dinámica y, como digo, de atencional, ¿no? Como decía Irene Pellicer, es lo que hace que el alumnado se ponga enseguida en lo que es el ambiente de sesión, tenga esa experiencia positiva, ese ambiente distendido, y acto seguido vayamos a la parte principal, que son las ACI, la segunda parte del modelo de sesión, que son esos 30-35 minutos de lo que es la parte que todos sabemos de la parte principal de una sesión común. Y estas ACI son actividades corporales intencionadas. Esto lo define así y lo conceptualiza así Ángel Pérez Puello como las actividades que nosotros diseñamos atendiendo a la progresión de lo que estamos trabajando, a la inclusión de que todo alumno participe y que tenga sentido y que sea flexible con lo que vamos viendo día a día. Entonces, estas ACI, en este caso, en lo que estamos trabajando ahora en cuarto, que son esos métodos de entrenamiento, y meterlos dentro de un cuaderno, ¿vale? Que ahora eso lo explicaré en el siguiente punto, de hecho, que he cambiado algunas cositas para que sea realmente formativo. Y hoy, por ejemplo, teníamos el método EMOM, que muchas veces ya lo conoceréis, que es el Every Minute on the Minute, ¿vale? El trabajo dentro de un minuto de una serie de repeticiones y cuando haces esas repeticiones, lo que quede de minuto lo descansas. Y así, pues los minutos y las rondas que hayas propuesto. Entonces, he explicado en la pizarra muy brevemente los ejercicios que íbamos a tocar. Ya estaba la sesión, ya estaba el gimnasio, perdón, organizado por partes. Se han puesto por grupos, que eso es el siguiente punto del que voy a hablar dentro de la gestión de aula, por afinidad, eso ahora iremos, y han hecho lo que es el trabajo. Y luego en el tercer punto, en la tercera parte, que es esa reflexión final y puesta en común, como tienen que hacer este cuaderno, es una parte donde ellos pasan a sucio, por así decirlo, lo que hemos hecho, las sensaciones que han tenido, hablamos un poco del método en sí, cómo han gestionado el esfuerzo, qué les ha costado más, qué les ha costado menos, y a partir de ahí se les propone que hagan la alternativa o la propuesta personal de ese modelo de sesión de cara al cuaderno. Aquí también se podría poner perfectamente un diario de seguimiento, ¿vale? Que, por ejemplo, el estilo actitudinal también propone mucho, pues que el nombre del alumno, la fecha, lo que ha hecho, las progresiones y regresiones usadas, cómo me he sentido, a quién he ayudado, quién me ha ayudado y en qué, la próxima sesión haré o mejoraré en esto, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si ha quedado claro, pero en estas tres partes de la sesión del estilo actitudinal, que son muy sencillitas, lo que tenemos es una actividad de arranque que puede tener o no que ver con los contenidos de la sesión, pero que sí, preferiblemente que tenga, pues eso, relación con los grupos musculares que se utilizarán, pero que sea positiva, que sea conseguible, y luego meternos en lo que es la secuencia didáctica que estemos en ese momento trabajando, pero siempre importante ese momento final de lo que hemos aprendido, de las sensaciones que hemos tenido y de lo que podemos mejorar. Y luego la segunda técnica de gestión de aula, también dentro de este estilo actitudinal, serían las agrupaciones. Esto es una cosa que siempre hemos escuchado, ¿no? Que cuando hacemos agrupaciones para mejorar la convivencia del grupo, ¿no? Que esto es todo súper general, son todos recetas que luego realmente no sirven para nada si vamos a un aula. Y es hablar de que tenemos que hacer los mixtos, o sea, los mixtos, iba a decir, los grupos por decreto mixtos y heterogéneos. Vale, si nosotros vamos a un curso, ejemplo, segundo de la ESO, y hacemos un grupo que nosotros creamos porque tenemos en cuenta una serie de parámetros para que sean mixtos y heterogéneos, si esas personas se llevan mal entre sí, vamos a dedicar mucha energía y tiempo en resolver los conflictos que se van generando desde el segundo uno. Entonces, el estilo actitudinal, ¿qué propone? El estilo actitudinal propone que las agrupaciones sean por afinidad, es decir, que sean personas que se llevan bien y ya de por sí eso mismo va a traer consigo una heterogeneidad emocional y motriz. No porque yo me lleve bien con Diego significa que tengamos el mismo nivel, ¿vale? Entonces, él lo que propone es que sean por afinidad, que vayan de menos a más, es decir, también va a depender de la situación de aprendizaje, evidentemente, pero que yo puedo empezar la unidad, la sesión o sea, la situación de aprendizaje con 2, 3, luego juntarnos con 5, 6, luego que haya una reestructuración por niveles cuando ya he perdido el miedo de ese contenido. Y luego también es muy importante que esto se puede englobar en momentos del propio año. Es decir, nosotros podemos empezar el año con montajes finales, porque el estilo actitudinal tiene un elemento muy importante que es el montaje final, la creación que tiene al final de la situación de aprendizaje. Entonces, al principio del año, nosotros podemos diseñar montajes finales de 2, 3 personas, como por ejemplo, planificar un entrenamiento funcional entre los 3 integrantes del grupo, ¿vale? Y se coevalúan y están trabajando entre ellos. Luego pasamos a, por ejemplo, deportes y ese montaje final ya es de 7, 8 personas,
Pero es que luego, cuando vamos a ya una parte final de grandes montajes de expresión corporal y todo lo que ya podemos entender, ahí ya estamos hablando de grandes grupos, de todo el grupo en total, o incluso de dos mitades. De esta forma, con esta progresión, incluso dentro de una propia actividad, donde rompemos el miedo con una pareja, luego nos juntamos con 4 y luego con 6, tenemos una coherencia y aquí sí estamos trabajando la convivencia. Aquí sí que poco a poco estamos viendo cómo van surgiendo según qué problemas y cómo los resolvemos, pero desde esta afinidad y desde esta no resistencia del alumnado desde el primer momento. Es como que eliminamos la excusa de que yo no me llevo bien con fulanito o fulanita. Entonces, estas dos técnicas que vienen un poco del estilo actitudinal, creo que son muy utilizables, muy justificables delante del tribunal y creo que son bastante útiles. Que bueno, al final Pepe ha dicho un montón de primaria, creo que tú más centradas en un modelo como tal, y yo me voy a ir directamente a lo que nos dice la legislación para que veáis que siempre buscamos un sentido. De hecho, recojo que acabo de hacer la clase de programación en secundaria, que hemos creado una situación de aprendizaje con esto mismo. Y es que, en primer lugar, ya sabéis que dentro del anexo 3 de situaciones de aprendizaje, una de las primeras frases que aparece es que esas situaciones, esas unidades, deben suponer la transferencia de los aprendizajes a algún sitio, a algún contexto. En educación física, para aterrizarlo, la forma más concreta es ofrecer continuidad a lo que se aprende en el gimnasio, a lo que se aprende en el patio, a lo que se aprende donde sea. Entonces, en este caso, a mí se me ha ocurrido el rincón, yo le he llamado, no es un nombre muy marketingiano, por así decirlo, el rincón de la continuidad, y no deja de ser un rincón que podemos tener en el gimnasio, donde ofrecemos al alumno actividades físicas que pueden hacer fuera del horario escolar, deportes, incluso, no sé, un centro de danza, incluso bien hay una carrera popular el 5 de noviembre, pues la ponemos, incluso hay un día de yoga temático que van a hacer cerca del instituto, cerca del colegio. En definitiva, que ellos vean que hay un rincón donde cada mes hay una serie de actividades físicas, bien sea gratuitas o con un pequeño coste, que se pueden mover más allá de ese horario escolar y de esa educación física que muchas veces tenemos 2 horas o incluso menos en nuestro día a día docente. Entonces, ese rincón de la continuidad creo que tiene muchísimo sentido. Y por otro lado, el otro día yo subí un vídeo sobre el diseño universal para aprendizaje, el 3.0, que realmente no ha cambiado mucho respecto al diseño universal para aprendizaje 2.2, que era el anterior. Pero sí que es cierto que ha traído como ciertos acotes o ciertos matices a tener en cuenta. Y uno de ellos es el de afianzamiento de las funciones ejecutivas. Que dicho así, el desarrollo de las funciones ejecutivas queda muy bien, pero yo no veo por ahí, al menos los divulgadores que yo sigo, no veo esa concreción. ¿Cómo se trabaja realmente las funciones ejecutivas? Y un pasito más allá, ¿cómo las podemos trabajar en el área de educación física? Pues bien, aterrizándolo de nuevo, creo que es muy importante dentro de la actividad física, dentro de los esfuerzos, esa dosificación, esa autorregulación, pero no solo a nivel físico, sino también a nivel emocional. Entonces, esa capacidad que tenemos que desarrollar en el alumnado de autorregularse a nivel de aparece alguna contingencia, algún conflicto y él es capaz de elevar la conciencia y decir, no voy a actuar de forma reactiva, sino puedo seguir una serie de modelos. Esto lo uno directamente con la segunda propuesta de gestión de aula, que seguro que la habéis escuchado de muchas formas, pero se trata de tener un pequeño espacio dentro del gimnasio, dentro del patio, un espacio seguro, por así decirlo, que le puedes llamar rincón de la reflexión, banco del diálogo, como tú quieras, banco de bajar pulsaciones, donde si aparece algún tipo de problema durante la práctica deportiva, durante el deporte, durante la actividad física, está como ese espacio para tranquilizarse, si de manera individual has visto que estás muy reactivo a nivel emocional, te has enfadado mucho, o incluso si te ha molestado algo de algún compañero, poder ir a ese espacio y solucionarlo, obviamente, de manera pacífica y dialogando. Para eso no se trata únicamente de tenéis aquí un espacio de reflexión, tenéis un espacio para bajar pulsaciones, tenéis un espacio para resolver conflictos, sino obviamente somos educadores, debemos guiar. Entonces, aquí podemos trabajar, por ejemplo, tener en cuenta el Metamoment, que es un algoritmo de 6 pasos donde el alumno es consciente cuando se enfada y piensa en su mejor versión para solucionarlo, y quizá en ese espacio tener ese Metamoment, esos 6 momentos o esos 6 reflexiones que tienes que hacer antes de
actuar de manera tal reactiva o tener un protocolo claro. Por ejemplo, estás practicando el deporte, te ha molestado algún, pues que te han empujado o se han burlado de ti, tú te pones con los brazos en cruz y eso es señal de que estás molesto, te sales a ese rincón, te sales también con el agresor, no, con el que te ha, digamos, provocado la emoción negativa y vas a solucionarlo. Y obviamente también pues tenemos que dar herramientas y tenemos que ofrecer, esto es mucho de evaluación formativa, ofrecer modelos positivos de resolver conflictos y también poner esos modelos negativos que podemos ver pues en el día a día del fútbol, que muchas veces esos conflictos que tienen entre deportistas, incluso con el árbitro, etcétera, etcétera. Son dos cosas sencillas, pero de nuevo que creo que educan mucho y antes que reinventar la rueda, la autorregulación y por otro lado la continuidad creo que es clave desde el área de educación física. Yo os voy a presentar las 5 técnicas que suelo utilizar en los primeros cursos de primaria que llevo poniendo en práctica durante estas últimas semanas, estas primeras semanas de curso que vienen fenomenal para ganar esta atención del alumnado, para mejorar el comportamiento y también para garantizar pues, un buen clima de aula y fomentar estas experiencias de aprendizaje positivas para que el alumnado maximice sus aprendizajes. La primera de todas que os voy a presentar es el trono del buen comportamiento. En este caso, lo que dispongo yo es, al inicio de la sesión, los alumnos se ordenan chico o chica por orden en una línea para garantizar esos primeros momentos de atención en las que yo voy a explicar un poquito los objetivos de la sesión y los diferentes juegos. Y en este caso tenemos 3 tronos que son 3 ruedas, pero también se pueden sustituir por 3 aros que el alumnado que tiene un buen comportamiento durante esta recogida del aula y durante esos primeros minutos para ordenarse y tiene una buena predisposición, a mi elección se van sentando en el trono. Pero uno de ellos está reservado para un alumnado que tengo que tiene diagnóstico TEA y en este caso, como tiene pues una actividad también, perdón, un alumnado con TDAH que necesita mucho movimiento, no es capaz de estar en la fila, pero el trono sí que es un espacio que le gusta mucho y que está muy motivado. De modo que al final de cada sesión hacemos un registro de su comportamiento muy sencillito, tenemos un apartado de días positivos, un apartado de días negativos y lo que hacemos es, si tiene más días positivos, tiene el poder de sentarse en el trono al inicio del curso. Si por el contrario va perdiendo esos días positivos por su mal comportamiento, pues pierde esa posibilidad de sentarse en el trono y ese trono lo ocupan otros alumnos que sí que tienen un buen comportamiento. Después, otra técnica de gestión de aula que ya he comentado algunas veces, que llevo utilizando muchos años, que funciona muy bien, es el tema de las tarjetas de colores. En este caso, explico a los alumnos al inicio del curso que las tarjetas funcionan para el comportamiento como si fuera un partido de fútbol, en el cual existe un primer aviso de tarjeta amarilla y después un segundo aviso, tarjeta amarilla, que se convierte en roja. Y en este momento, pues el alumno queda un poquito apartado para que observe al resto cómo realiza los buenos comportamientos. Se hace una pequeña reflexión y si el alumno muestra buena predisposición, vuelve a acceder a los juegos. Después, otra técnica que utilizo ya para el final de la sesión es el dado de la vuelta a la calma. En este caso no lo he podido traer, lo tengo en el centro educativo, es un dado gigante en el que en cada una de las caras tenemos un juego, de modo que cuando llega esta parte final de la sesión tenemos juegos muy cortitos, el alumnado lanza el dado y aparece un juego, por ejemplo, el juego de 1 minuto, en el que todos tienen que estar en silencio contando hasta 60 y el que levanta la mano y cuadra con 60 segundos, pues habrá ganado. Después también está el pacto del astronauta, que los alumnos van recogiendo los materiales de una forma muy lenta, somos mimos que por parejas van haciendo diferentes gestos, etcétera. Después, otra técnica que funciona muy bien, que al alumnado pues le gusta mucho y también aumentamos ese momento de carga cognitiva, de empatía y de trabajo de las emociones, es lo que yo llamo el minuto de oro. Al finalizar la sesión, ya después de la vuelta a la calma, lo que hacemos es, durante 1 minuto, selecciono a 2, 3 alumnos para que digan algo positivo de otros alumnos de clase que hayan tenido pues, algún buen gesto, algún buen comportamiento, que hayan desarrollado de una forma correcta algún movimiento técnico, etcétera, de modo que entre ellos se van lanzando buenos mensajes y es un momento que se crea un buen clima de aula. Y ya para cerrar la sesión, en el momento del baño, lo que suele funcionar, después de ya muchos años de experiencia, es poner 2 canciones con un altavoz portátil que tengo, de modo que el alumno sabe que tiene unos 5 minutos y medio para
hacer todo el aseo y ponerse en la fila. De modo que cuando termina la primera canción es como un primer toque de atención, de modo que el alumno sabe que quedan 2 minutitos para terminar de asearse y ocupar la fila. La fila, de nuevo, se vuelven a ordenar chico-chica. La verdad es que esto está funcionando muy bien, así no están pues, con su mejor amigo, etcétera, y se van estableciendo diferentes lazos entre chicos y chicas. Y además también intento que no se repita el orden nunca, es decir, que el compañero que está delante y detrás sea diferente en cada momento, de modo que ellos lo han aceptado y poco a poco pues van creando ese buen ambiente y se van ordenando de esa forma y me funciona muy bien. También es una buena forma para después hacer los equipos mixtos, etcétera. Tienes esa parte ganada de coeducación y de sentimiento de equipo. Así que nada, ahí están mis 5 propuestas de gestión de aula para los primeros cursos de educación primaria. Lo decía antes, vamos a pasar al punto de evaluación formativa. Y es que hace quizá 3 semanas vino Daniel Bores. Daniel Bores es doctorado en evaluación formativa, también ha sido miembro de tribunal hace muy poquito. Entonces vino a la academia, a nuestra academia de preparación de oposiciones, a hablar de evaluación, a hablar un poco de cómo él aplicó en su oposición la evaluación formativa y también a sentar los cimientos de algo que pensamos que es muy importante. De hecho, el otro día enviaba un correo hablando de Estonia. Muchas veces se habla de Estonia como referente de sistema educativo. De nuevo, la gente habla, pero no aterriza, no concreta, no es específico. Yo me metí y estos días he estado haciendo un análisis de algunos de los componentes que podemos quizá transferir a nuestro sistema educativo español. Y en Estonia, algo que hace muy bien y algo que tiene muy consensuado entre los diferentes especialistas es el trabajo de la evaluación formativa y formadora. Desde hacer exámenes de madurez, desde tener muy en cuenta al alumno de cara a la autoevaluación, a que tome decisiones, desde abrir espacios entre que yo igual te planteo una actividad y tienes la libertad de no hacerla, no ocurre nada. Tú también ser autorresponsable de no hacer la actividad, pues quizá va agendada una nota o quizá tienes otra opción para hacer dicha actividad. Entonces, en ese sentido, de hecho es algo que estamos intentando promover mucho desde nuestra academia, de nuevo. Daniel tocó una serie de puntos, lo básico, hablar entre evaluación y calificación, esa diferencia que muchas veces pensamos, y esto es un error recurrente de cara a las oposiciones, que nos ponemos delante del tribunal y a la hora de hablar de evaluación solo hablamos de cómo sale la nota. La evaluación va mucho más allá y de nuevo nos tenemos que basar en algo. En el currículum aparece mucho más la palabra evaluación que la palabra calificación y eso es una declaración de intenciones. Nos habló también de la importancia de la evaluación compartida de cara a lo que he explicado un poquito, de hacer partícipes a nuestros alumnos de lo que esperamos de ellos, también hacer partícipes, y esto es fundamental, agendar momentos en concreto para que nuestro alumno y nuestra alumna se autoevalúe, se eleve ese nivel de conciencia. Cuando hablamos de esta frase que quizá está muy manida de sin autoevaluación no hay aprendizaje, tiene todo el sentido del mundo. Si tú no eres consciente de lo que haces mal, muchas veces, aunque te lo digan, no sabemos lo que no sabemos, no lo vas a tener tan de cerca. Por lo tanto, bueno, pues hizo una clase bastante completa, habló también de la importancia de diversificar entre los instrumentos de evaluación, de ser concretos y también tener muy en cuenta nuestras situaciones de aprendizaje de cara a relacionar esos criterios de evaluación con actividades de evaluación en concreto, que muchas veces queda como muy en el aire de, no, voy a evaluar estos criterios de evaluación. Genial, vas a evaluar los criterios de evaluación, pero la evaluación tiene 3 puntos. Tiene el punto de recoger evidencias, que lo puedes recoger a través de un intercambio oral, de una práctica deportiva. Tiene el punto de análisis a través de instrumentos de evaluación y el último punto, que es el más importante, el de toma de decisiones. Entonces, de nuevo, cuanto más conocimientos previos tengas respecto a la evaluación, mejor lo harás con tu alumnado y de lo que se trata, yo siempre lo aterrizo, lo resumo. La evaluación formativa en esta frase es que nuestro alumnado sepa qué hace, por qué lo hace y qué más puede hacer para seguir mejorando. Y este es un poco el resumen. No sé si tenéis algo que añadir, Paolo, no sé si quieres añadir algo respecto a lo que dijo Daniel Bores, que me consta que también te diste la clase, o simplemente compartir pues, las estrategias que nos hemos preparado un poquito al respecto. De acuerdo. Vale, pues si te parece, digo un poco lo que saqué y luego un par de cositas y luego le doy paso a Pepe y así también, bueno, ya aprovecho. Vale, pues a ver, yo realmente lo que saqué es una cosa bueno, una cosa importante de lo que dijo y luego una cosa personal que yo veo que luego ha llevado a la práctica que nos encontramos, ¿no? Lo primero es que lo más importante, la evaluación formativa tiene que ser continua, variada y compartida. Para mí esos son los 3 elementos más importantes, lo que más destacaría por encima de todo. O sea, cuando hablamos de evaluación formativa, al final hablamos de rúbricas, hablamos de instrumentos, hablamos de
Y al final yo creo que todos son medios para llegar a un fin, pero es que el fin es que es eso, que sea continua, es decir, que haya un seguimiento variada, que nos adaptemos un poco a lo que vemos y qué formas podemos evaluar o coger evidencia de aprendizaje de forma incluso original, ¿por qué no? O sea, podemos inventarnos instrumentos de evaluación si hace falta, porque nosotros percibimos que es la mejor forma para coger esa evidencia de lo que estamos intentando enseñar y compartida, como sabes, porque lo que estamos viendo es eso, que no solamente tenemos que evaluarlos nosotros, sino que ellos sean conscientes de cómo pueden evaluarse a sí mismos y a los demás. Entonces son los tres elementos que yo destaco de todos de lo que habló Daniel Bores. Pero luego yo, claro, tengo esa mente crítica, ¿no? De pie de campo, ¿no? De batalla, por así decirlo, y digo, vale, esto es importante, pero para mí lo más importante por encima de todo, si tuviésemos que poner una pirámide, por encima de todo está el creer que realmente esta forma de evaluar tiene un sentido. Y porque si tiene un sentido, o sea, si realmente tú crees que evaluando así van a aprender más, entonces tú vas a pagar el precio de lo que implica evaluar de forma formativa. Porque realmente evaluar con la evaluación formativa, para la redundancia, realmente es costoso. Vamos a decirlo así, es costoso. Es mucho más fácil coger unas pruebas que pasen unos estándares y ya está. Y eso es lo más fácil. Y sabemos que en una estructura donde a veces parece que somos intocables, ¿no? Los docentes, la realidad es que evaluar con este tipo de evaluación cuesta. ¿Por qué? Porque tienes que recoger evidencias todos los días, tienes que dar ese feedback, tienes que devolver los materiales y de esta forma asegurarte de que están aprendiendo. Y esto es un precio a pagar que es energético, vamos a decirlo así. Pero si tú crees que es lo mejor para que todo el mundo aprenda, pues evidentemente debemos confiar y debemos pasar por ese esfuerzo. Esa es un poco mi opinión al respecto. Entonces, si cogiendo un poco esas tres palabras que he dicho antes, continua, variada y compartida, en cuanto a continua, hablando un poco del ejemplo que justamente lo estaba comentando antes del cuaderno de entrenamiento que estoy aplicando en cuarto de la ESO, yo el año pasado, para que también os deis cuenta de que la evaluación también tiene que ser al profesor, es decir, que yo mismo ponga en duda o ponga en tela de juicio lo que estoy aplicando y los fallos que tiene, yo el año pasado hice un cuaderno de entrenamiento para los de cuarto de la ESO con la intención de que lo que fuéramos trabajando en cuanto a métodos de entrenamiento, ellos lo pasaran a limpio, por así decirlo, pusieran el método en consistía, la parte principal, pusieran las sensaciones que habían tenido, lo que les había costado más, lo que les había costado menos, pero tuve dos errores. Una, no ir recogiéndolo y viendo cómo lo iban haciendo a medida que iban pasando esas semanas, es decir, recogerlo al final, y dos, que no tenían realmente un apartado donde yo entendiese que ellos habían aprendido lo que yo he dicho, lo que yo he enseñado. Es decir, les faltaba un punto de propuesta o sea, propia de lo que habíamos trabajado. Entonces, yo este año he hecho un cuaderno en el que ya he abarcado esas dos cosas. He dado la posibilidad, porque justamente lo acaba de decir Diego, acaba de decir que nosotros tenemos que darle siempre la posibilidad al alumnado de que nos dé esos materiales, de que haga esas actividades todas las sesiones, pero que si no nos lo da, bueno, pues que tiene una consecuencia. En mi caso, la consecuencia más dura que se puede decir en educación física, que es una prueba escrita de toda la teoría de los métodos de entrenamiento y es el precio de pagarnos la consecuencia de que no hayan hecho ese diario de entrenamiento y se hayan acoplado a lo que es la evaluación formativa que estoy proponiendo. Entonces, como digo, este cuaderno, básicamente, cada sesión que hago es un método de entrenamiento. Empecé el otro día con el Tabata como a modo de ejemplo, donde yo en la plataforma digital les cuelgo el modelo de sesión, el modelo de ficha con ese modelo que hemos hecho y la otra alternativa para que ellos cojan eso como referencia. Les colgué también, evidentemente, un manual que yo he hecho súper visual, porque esto es lo más importante de cada alumnado, que sea súper visual, que lo puedan ver de forma muy fácil con varias listas de ejercicios, tanto de fuerza como cardiovasculares, para poderlos combinar en los diferentes métodos. Luego ejemplos y luego de una forma muy reducida la explicación de cada método. Entonces, con esos tres materiales, yo inicié, hice el ejemplo de sesión y hoy empezábamos con el EMOM, como he dicho antes. Entonces, yo como luego lo que les recuerdo es que tienen que acudir a la plataforma digital, pasarlo a limpio, les hago esa parte final donde pueden copiar, por así decirlo, lo que hemos hecho y luego les pregunto que cómo podrían ellos crear esa alternativa. Entonces ya les pregunto al final de la sesión, bueno, ¿cómo haríais esto vosotros? ¿Habríais quitado rondas? ¿Pondríais otras rondas? ¿Pondríais otros ejercicios? ¿Quitaríais repeticiones? Entonces, en base a esas preguntas, ya incito a que cuando hagan esa creación, ese apartado al final del diario, ellos realmente estén pensando en lo que han hecho e intentando eso, aplicar lo que les he intentado enseñar con el apoyo de esa teoría que hay. Y en la siguiente sesión, que esto es súper importante, es recordar el método que hemos hecho
y algunas de esas creaciones que han hecho porque yo al final de la semana recojo los diarios. He puesto ese requisito, que después de cada semana recojo los diarios con esos 2 métodos de entrenamiento que hemos dado en esas 2 horas de esa semana. Entonces, quien no me lo entregue, pues como en la academia de oposiciones, quien no me lo entregue no pasa nada, tendrá una consecuencia, puede ser que también haga las cosas mal y luego al final no haya podido darle el feedback necesario para que lo mejore, por tanto, siempre está ese contrato, ¿no? Con ellos. Y por último, cuando he dicho antes variedad y compartida, que lo voy a juntar, ¿vale? También, bueno, como he dicho, podemos utilizar diferentes instrumentos, cuadernos, como acabo de decir, diarios en grupos colaborativos, que voy a dar un ejemplo ahora de esto, grabaciones, enseñanzas por claves, utilizar alguna técnica cooperativa de parejas y luego en grupos de 4 para que todos se retroalimenten. Bueno, se pueden utilizar muchísimas formas. Pero bueno, voy a utilizar un ejemplo muy concreto de un diario colaborativo que yo hice, por ejemplo, para la unidad didáctica de Animal Flow, ¿de acuerdo? Donde tenían que hacer una coreografía 3 personas y había 3 roles dentro de ese diario. Una era el alumno TIC, ¿vale? Que era el responsable de llevar el dispositivo móvil o, en el caso de que no se pueda, que ahora Consellería ya lo ha prohibido, una tablet dentro de los carros que hay en todos los centros, ¿vale? Consultar ejercicios y técnicas con códigos QR que les compartía con infografías, así como la edición de la música. Luego habría un responsable de cuaderno, que es el que toma nota del trabajo diario, de las sesiones de ensayo y producción y de las decisiones que van tomando, y luego un coordinador artístico, que es el que contribuye al montaje de la coreografía, aportando creatividad y experiencia artística, ¿vale? Luego tienen que hacerse un logo y todo eso, luego hay una hoja de normas y de objetivos, ¿de acuerdo? Y luego estas fichas de sesiones, que es una por día cuando están creando, tienen que poner la fecha, el número de sesión y 2 preguntas solo, que es qué hemos hecho en el día de hoy en cuanto a decisiones y cómo ha ido en cuanto a comportamientos, frustraciones, éxitos, etcétera. Entonces, aquí, luego cuando yo eso me lo dan, yo pongo una nota como profesor en una especie de hoja de control donde yo veo lo que han hecho y tengo mi propio juicio y veo lo que ellos han identificado y si va eso en relación, ¿vale? Y luego sí que es verdad que hay un momento en el que hay una parada de autoevaluación, ¿vale? Tanto de, pues eso, de qué pueden mejorar el alumnado TIC, el responsable del cuaderno y el coordinador artístico, entre ellos. Y por último, una vez llega la coreografía, también, como digo, de autoevaluación y de coevaluación. Y como digo, esto es un ejemplo que estoy aquí justo mirando, que no estoy compartiendo pantalla, que pero podría haberlo hecho perfectamente. Pero bueno, eso, como digo, dentro de de estos 3 pilares, continua, variada y compartida, pues bueno, como lo estoy llevando yo prácticamente al aula. Genial, Paolo. Me han encantado esta forma tan práctica y tan didáctica que tienes de llevar la evaluación formativa en tus propias carnes, ¿no? Para secundaria. En este caso, después de ver la masterclass de Daniel Bores, me quedé pensando en una de las claves que compartió. Yo creo que es una de las claves de la evaluación formativa. Diría que el 90 y pico por ciento de los docentes no pone en práctica. Y en este caso, tras la evaluación que solemos asociar con calificación, después de este proceso de poner la nota final, nunca damos la oportunidad al alumnado de poner en práctica qué es aquello que ha hecho mal y, por lo tanto, ese punto de mejora. Porque, como comentaba Daniel Bores, evaluar equivale a mejorar el aprendizaje a través de diferentes gestos técnicos, el aprendizaje de las reglas de un deporte, el aprendizaje en la socialización, el control emocional, etcétera. Entonces, una de las claves para que realmente esa evaluación sea formativa es provocar esa retroalimentación constante a través de diferentes paradas durante los juegos, a través de un feedback final en el cual se ponen en juego qué cosas han salido bien, qué cosas han salido mal, aspectos de mejora y dónde se puede trasladar esa información que han aprendido para otras sesiones o fuera del contexto escolar, de modo que el alumno, una vez realizamos esa evaluación formativa, esas paradas de reflexión, al final lo que tienen es la oportunidad de demostrar lo que han aprendido, de demostrar que han mejorado. Entonces, sin ese feedback y sin esa repetición, la evaluación no puede ser formativa, porque si estamos diciendo que formativa igual a mejora, si nosotros al finalizar una didáctica, una situación de aprendizaje, únicamente ponemos una nota al alumnado y pasamos a otra didáctica totalmente diferente, no estamos dando la oportunidad al alumnado de todo aquello que ha ido aprendiendo y que a lo mejor se lo ha jugado todo a una carta durante esa última sesión donde hemos hecho el registro y hemos anotado la calificación, pues realmente no estamos dando esa oportunidad de mejorar al alumno. Y en este caso, otra de las claves de evaluación formativa que compartió Daniel Bores, que también me gustó mucho, es
ese hecho de involucrar al alumnado tanto a la hora de crear los instrumentos de evaluación, ofreciéndoles la oportunidad de que sean ellos mismos los que determinen cuáles van a ser los objetivos que se van a evaluar y a mejorar durante toda la situación de aprendizaje, ofrecerles esa transparencia para generar unas expectativas, que el alumnado sepa realmente qué es aquello que se va a esperar de ellos y que se les va a pedir, de modo que en todo momento van a ser conscientes de cuáles son sus puntos débiles, sus puntos fuertes y dónde está esa excelencia que deben de alcanzar a lo largo de la sesión. De modo que, más allá de utilizar estos diferentes tipos de instrumentos de evaluación para que realmente se ajuste a todas las necesidades, ofrecer esa co-creación de los instrumentos de evaluación y esa transparencia de los objetivos, creo que también es clave. Y después ya, una vez tenemos creado ese instrumento de evaluación, otra clave que compartió Daniel Bórez es el concepto que él mencionó como evaluación triádica, en el cual no solo se implica al docente para hacer esa heteroevaluación en la que nosotros damos el feedback al alumnado y establecemos la calificación, sino que los propios alumnos participan de ese proceso de mejora en el cual, en forma de coevaluación, coevalúan a otros compañeros o una coevaluación grupal en el que un grupo coevalúa a otro, y después en forma de autoevaluación, como bien había dicho Diego, en este caso, sin autoevaluación no hay aprendizaje, de modo que si yo no me pongo a mí mismo en tela de juicio, pues no sé de una forma crítica qué es aquello que tengo que mejorar. De modo que esa evaluación triádica es un concepto muy interesante. Sin embargo, nosotros desde el Movimiento Aprendo siempre decimos que vamos un paso más allá. No solo nos quedamos con esa evaluación triádica que hace referencia al docente, a la coevaluación y a la autoevaluación, sino que añadimos un cuarto elemento, esa evaluación cuadrada que estamos, en la cual pues, implicamos a un cuarto agente evaluador, que en este caso será una persona externa que complementa nuestra evaluación, de modo que se democratiza el proceso de evaluación y se reparte un poco la responsabilidad para que realmente entre todos consigamos ser lo más objetivos posible. Varios ejemplos de esto, imaginaros que estamos haciendo, como es mi caso, en la situación de aprendizaje de pádel que estoy llevando a cabo en quinto de primaria. Hemos elaborado, utilizando el modelo de autoconstrucción de materiales, hemos elaborado nuestras propias palas, que se llaman las palas de pala 2, pero bueno, con un cartón, se hace como una especie de escudo y es mucho más fácil empezar la progresión hasta que son capaces ya de coger la empuñadura de la pala, etcétera. Entonces, como esta pala se ha creado desde la tutoría, pues en el área artística se le pide al tutor que complemente nuestra evaluación aportando su parte de la visión en las sesiones en las cuales han creado ese material autoconstruido. Otro ejemplo, por ejemplo, si llevamos a cabo el modelo pedagógico de aprendizaje-servicio, tenemos que estamos en una residencia de la tercera edad y estamos haciendo una sesión de yoga, me lo invento, a los ancianos porque hemos trabajado la relajación, el yoga, mindfulness en el aula y al final, como proyecto final, como producto final, vamos a una residencia de la tercera edad a compartir una sesión con los ancianos. Pues ellos mismos te pueden dar también un poquito de feedback de cómo ha ido la sesión, cómo se han comportado los niños, si han explicado bien, si les ha gustado la sesión o si no, etcétera. Incluso se me ocurre un tercer ejemplo en el cual, si estamos llevando a cabo una situación de aprendizaje o una unidad de salud, pues podemos implicar también a los padres para que sean ese cuarto agente de evaluación para complementar esa evaluación cuadrada y que sean ellos los que aporten ese feedback teniendo en cuenta un registro a lo mejor de las horas a las que se duermen, las horas a las que se levantan, si durante las horas que están en casa realizan comidas saludables, incluso si hacen un uso abusivo de las pantallas, etcétera. De modo que no solo somos nosotros como docentes los que participamos de esa evaluación y de esta mejora, sino que implicamos al alumnado y a un cuarto agente, que en este caso, como habéis visto, nos ayuda a complementar esta evaluación formativa. De modo que, como estaba diciendo, siempre buscando esa mejora, evaluar igual a mejorar el aprendizaje, de modo que, pues a través de estos diferentes instrumentos y de estos agentes, lo que estamos haciendo, como he dicho, es compartir esa evaluación, implicar a cuanto más agentes mejor para que entre todos pues impulsemos el aprendizaje. Entonces, esta evaluación cuadrada creo que también es un elemento diferenciador que forma parte de esa evaluación formativa. Queríamos hablar ahora un poquito, para acabar, antes de los topics, sobre oposiciones, sobre estos Uh primeros -huh. meses. Pero a colación de lo que hemos comentado, sí que quería destacar como tres errores flagrantes, que creo que son errores que recurrentemente hace el opositor de educación física,
y es que cuando estás compitiendo con otros opositores para destacar, el punto de evaluación es fundamental. Y creo que muchos opositores pasan sin pena ni gloria, es decir, son mediocres, porque es así, mediocres no entendido como menos valor, sino que estás en el medio, estás, por así decirlo, en la media, y en la oposición la media no saca plaza. Me refiero a lo que he dicho anteriormente, que tú vas a comentar el punto de evaluación y solo hablas de calificación, cuando la primera frase del artículo 14 sobre evaluación del Real Decreto nos habla de evaluación continua, global y formativa. Tienes que ir a buscar de manera concreta ese apartado de calificación, que tiene que estar, sí, pero no se te puede ir el 70% de la energía y del tiempo en la explicación calificativa, cuando lo más importante es todo lo que ha dicho Pepe y también Paolo desde una parte súper práctica. Otro aspecto, y esto también os va a ayudar a prepararos la oposición de educación física con mucho más sentido, el aspecto de la diversidad. Y es que trabajas la inclusión, trabajas el punto de atención a la diversidad únicamente hablando del alumnado que necesita más ayuda, de esos ACNEAE, de esos ACNEE. ¿No? La diversidad también se encuentra dentro de las diferentes motivaciones que tiene tu alumnado. La diversidad también se encuentra entre el alumno que quizá no tiene ningún tipo de patología, pero que odia la educación física. La diversidad también se encuentra entre un contenido que funciona muy bien en un 60% y respecto al 40% de la clase lo repudian porque han tenido experiencias traumáticas, y esto pasa mucho con el deporte. Eso también es diversidad. Y esto lo uno con el error de trabajar estos puntos tan importantes como es el de la evaluación, como es el DUA, incluso evaluación modelos pedagógicos, solo en el apartado correspondiente a la programación. Me explico. Tú no solo puedes hablar de atención a la diversidad un minuto en tu discurso, porque como he dicho, la diversidad engloba todo. Hablamos mucho de experiencias educativas positivas, experiencias de aprendizaje exitosas, y eso pasa por trabajar bien la diversidad. Tiene que impregnar transversalmente todo nuestro discurso. De igual manera, un modelo pedagógico no es 30 segundos que hablen la metodología. Se ha de ver en las actividades, se ha de ver en las progresiones, se ha de ver en la forma de evaluar, se ha de ver incluso conectado con los 3 principios del DUA. Y ya para acabar, para dar paso a Paolo, también me gustaría hablar de la importancia de la identidad. Otra forma de diferenciarse en las oposiciones de educación física es compartiendo esa identidad que tienes como docente, es decir, ese propósito que tienes como profesor, como profesora, más allá de lo que marca currículum. Aquí compartimos uno continuamente, que es el de, en vez de promover el sedentarismo, intentar promover a alumnos con más salud, y para ello tenemos que crear ese contexto de amor y de emociones positivas al respecto de deportes y actividades físicas. Pablo, no sé si querías incluir alguna cosita más de las No, oposiciones. voy a coger justo lo que acabas de decir para transitarlo y transferirlo a justamente a esas oposiciones, esos primeros meses de las oposiciones, porque justamente lo que acabas de decir es básicamente donde deberíamos centrar toda nuestra energía o la mayor parte de nuestra energía al principio de la preparación. Es decir, el primer mes, segundo mes, nuestra intención debería ser, uno, formarnos en legislación, es decir, la ley, el Real Decreto y el decreto, el enfoque que tienen. Dos, a nivel pedagógico, es decir, qué módulos pedagógicos hay, qué metodologías existen para realmente resolver las misiones que nos pone la ley y el enfoque que quiere que llevemos al aula. Tres, evaluación, lo acaba de decir ahora mismo Diego, formarnos en evaluación, en instrumentos y cuándo utilizarlos y de la mejor forma posible, de forma lógica y coherente. Y por último, obviamente, del DUA. Entonces, si nos centramos en estos 4 puntos, realmente, aunque pensemos que estemos perdiendo tiempo al principio, realmente estamos marcando, estamos asentando los cimientos de una casa que luego va a estar mucho más fuerte, ¿no? Va a estar a prueba de huracanes. Ahora que está lo del huracán el Milton, ¿no? ¿Cómo se llama? El de Estados Unidos. Pues Terrible. literalmente hacer una casa fuerte, porque realmente evaluación, pedagogía, legislación y DUA lo vamos a ver en todas las partes de la oposición durante todo el año. Todo el rato lo vamos a ir viendo. Entonces, al final es una cuestión de asentar la base y creo que el principio es el mejor momento. Y luego hay una cosa muy importante al principio de la preparación, que esto va a ser un poco random, ¿vale? Porque tengo aquí un librito que voy a leer un fragmento, que es el tema de la mentalidad. La mentalidad es lo más importante a la hora de empezar una preparación, no dejarnos llevar por la motivación, todo esto que ya hemos escuchado 1000 veces, pero de una forma un poquito pues, original, os voy a leer un fragmento, ¿de acuerdo? Y luego voy a sacar un matiz y de qué acuerdo estamos hablando dentro del libro de los 4 acuerdos. Había una vez un hombre que quería trascender su sufrimiento, de modo que se fue a un templo budista para encontrar a un maestro que le ayudase.
Se acercó a él y le dijo, maestro, si medito 4 horas al día, ¿cuánto tiempo tardaré en alcanzar la iluminación? El maestro le miró y le respondió, si meditas 4 horas al día, tal vez lo consigas dentro de 10 años. El hombre, pensando que podía hacer más, le dijo, maestro, ¿y si medito 8 horas al día, cuánto tiempo tardaré en alcanzar la iluminación? El maestro le miró y le respondió, si meditas 8 horas al día, tal vez lo lograrás dentro de 20 años. Sigo. Pero, ¿por qué tardaré más tiempo si medito más? Preguntó el hombre. El maestro contestó, no estás aquí para sacrificar tu alegría ni tu vida, estás aquí para vivir, para ser feliz y para amar. Si puedes alcanzar tu máximo nivel en 2 horas de meditación, pero utilizas 8, solo conseguirás agotarte, apartarte del verdadero sentido de la meditación y no disfrutar de tu vida. Haz lo máximo que puedas y tal vez aprenderás que independientemente del tiempo que medites, puedes vivir, amar y ser feliz. Esta parte pertenece al cuarto acuerdo del libro de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, de haz lo máximo que puedas. Es decir, no va de dar el 100% todos los días, va de hacer lo máximo que puedas según el momento donde estés, pero que hagas y que des lo máximo. Y entonces, cuando hacemos esto, cuando utilizamos técnicas de estudio, obviamente, pero cuando hacemos lo máximo que podemos según las circunstancias, aparece una cosa que también aparece en el libro este, que es el libro de la ley. Todos tenemos un libro de la ley de lo que es correcto y lo que no es correcto. Entonces, cuando nosotros no hacemos 8 horas de estudio, aparece una vocecita que dice, tienes que sentirte culpable porque tienes que hacer más, más, más. Y esto no es así. Nosotros, si hacemos lo máximo que tenemos y potenciamos y somos lo más eficientes posible, ya estaremos muy por encima de la media y lo más importante, no tendremos culpa. Entonces, no es lo que hagamos, sino cómo lo hagamos. Y esta es la mentalidad que debemos seguir. Eso es muy bien, Paolo. Pues recogiendo un poquito esa parte de mentalidad de buscar siempre la excelencia, yo también tengo un consejo que ofrecer a los opositores y es el término de la acción masiva, que básicamente es un concepto que se define como ir más lejos de lo que esperarías de ti mismo y de lo que va a realizar la media, de modo que siempre estás por encima de esa media. ¿Y cómo se consigue eso en el caso de las oposiciones? Pues, por ejemplo, en mi caso yo tenía una libretita, aparte una libretita que yo llamaba el cajón desastre del opositor, en el cual cada cosa que leía, cada cosa que escuchaba, cada cosa que veía por Instagram, etcétera, cualquier concepto que consideres relevante para tus oposiciones y que realmente crees que va a marcar esa diferencia, no solo lo escuchas o lo lees y lo anotas, sino que realmente pues profundizas en ese término y donde te vas a diferenciar de la media, que mucha gente pues observa cositas y dice esto lo aplico aquí, esto lo aplica allá, pero la clave va a estar en realmente transformar o tu temario o tu preparación de supuestos o tu programación didáctica utilizando este concepto, es decir, llevándolo a la práctica. No simplemente lo escucho, lo anoto y tengo mucho conocimiento y tengo esa falsa competencia, ¿no? Ese síndrome del Donny-Kruger, creo que se llama, que básicamente es ese sentimiento que tienes de ser muy competente porque dominas una serie de conceptos. Si después realmente no los aplicas, pues ahí estás quedándote donde a la media. Entonces, esa acción masiva, esa clave de absorber información de diferentes medios, de sitiar tu cerebro, de modo que te pones en el modo oposiciones y todo lo que escuchas, todo lo que te envuelve a tu alrededor lo conviertes en algo realmente aplicable, que realmente se transforme en algo real, ahí es donde te vas a diferenciar de la media. Entonces, nada, este era el consejo que yo quería, sobre todo para estos primeros meses, generar este bagaje opositor y realmente que sea aplicable, que sea transformable a algo real y que tenga pues, un impacto diferenciador en lo que es tu preparación de oposición. A colación de esto que habéis dicho, el domingo, no sé si lo visteis, le hice una entrevista a Victoria Minaya, que es una influencer educativa que se ha sacado plaza hace muy poquito. De hecho, la entrevista ha funcionado increíble. 3.000 visualizaciones, casi 100 comentarios. Y había una pregunta que le decía cuáles eran tus mantras a la hora de opositar, porque es una chica que sí que se sacó plaza, pero se sacó plaza con ayuda psicológica, una chica muy transparente, etcétera, etcétera. Y decía que uno de sus mantras era que la oposición no era su vida y otro era que cuando acabase la oposición, ella quería estar orgullosa de su trabajo. Y creo que con lo que hemos dicho, y también para cerrar esta parte de oposiciones, es clave. Bien, dicho esto, para acabar, ya que hacía tiempo que no estábamos juntos, hacía ya meses, quiero proponer un pequeño off topic. En este caso, creo que me ha motivado, acaba de salir, me ha motivado Paolo hace unos minutitos que hablaba de ello. Quiero que me digáis mayores pifiadas, mayores cagadas, por así de, hablando rápido y mal,
que habéis tenido como docentes en pues eso, en vuestros años que lleváis de experiencia educativa, que siempre hablamos de lo positivo de aprendizaje, de llevaros esto, pero somos humanos, el error forma parte del aprendizaje, así que vamos a reírnos si os parece un poco, vamos Yo, a compartir esos aprendizajes. Pepe, si quieres darle. si os parece, empiezo yo con una anécdota que realmente no es una cagada mía, ahora veréis de quién es la cagada, y es que voy a contar una anécdota que me pasó el día cuando yo estaba realizando el año de prácticas, una vez conseguí la plaza como funcionario. En el 2018 estuve un año trabajando en un centro de educación especial y había un periodo en el cual debíamos de someternos a unas prácticas, hacer un informe, etcétera, y llega un día en el cual el inspector, bueno, en este caso era una inspectora, acude al centro educativo a evaluar a la gente que ha sacado la plaza ese año para ver si son competentes o no. En este caso, yo me encontraba dando una sesión de equilibrio con un alumnado muy variopinto, tenía alumnos con ceguera, con TDAH, síndrome de Down, disruptivos, etcétera. Y hubo un momento en el que estaba dando una sesión de equilibrio, como había dicho, había montado un circuito, diferentes postas, etcétera, y en ese momento, en el momento en el que acudió la inspectora a evaluarme, yo estaba cogiendo a un alumno que me pasaba una cabeza, tenía ceguera total, y estaba pasándolo por encima de un banco para que experimentara diferentes sensaciones, pero él estaba apoyado en mí para que de una forma segura pues ir pasándole por diferentes sensaciones con diferentes colchonetas, por encima de una cuerda, como he dicho, por encima del banco, etcétera. Para, de esa forma, pues todos los alumnos que iban detrás en una cola iban pasando por ese circuito y en este caso yo iba cargado con el alumno con ceguera, que era, como digo, bastante más grande que yo. Pues en el momento en el que apareció la inspectora, que estaba con la carpeta, lo recuerdo como si fuera hoy mismo, un alumno que quiero muchísimo, que tiene síndrome de Down y que era súper agradable, tenía muchas cualidades. Sin embargo, en ese mismo momento en el que yo tenía cargado al alumno en mi hombro, no se le ocurrió otra cosa que empezar a gritar, a chillar. Yo no sabía qué le ocurría, lo miré así un poquito de reojo, se fue en mitad de la pista, se bajó los pantalones frente a la inspectora y, como bien he dicho al principio, la cagada no fue mía, sino que en este caso fue del alumno. Literalmente cagó en el centro del patio y nada, hablé con el conserje, con el educador que tenía en ese momento, porque yo no podía atenderle, tenía que gestionar el grupo y se recogió en un momento. Después hablé con toda sinceridad con la inspectora, me dijo que independientemente de eso, la sesión le había gustado, cómo había tratado a los alumnos, cómo había montado el circuito, etcétera. Entonces fue una anécdota que recordaré hoy y todos y cada uno de los días, porque creo que fue una situación extrema que nada, pues, solucioné de la mejor forma posible y que pues queda como una anécdota docente que pues que espero que también os haya divertido y si algún día experimentáis una situación similar, pues no os preocupéis por nada, que todo tiene solución. Pablo, ¿tienes por ahí No, algo? me sabe fatal porque no tengo una anécdota como tal, o sea, una anécdota de estas como la que tiene Pepe, que es brutal, ¿no? Que es que se te queda para toda la vida. O sea, no tengo esa sensación de haber, no sé, de haber tenido esa incomodidad brutal. O sea, realmente lo que tengo son muchas pifias pequeñitas de ser un novato realmente, y eso tengo muchas. O sea, por ejemplo, pues que esté tan sumamente centrado en lo que es la clase y todos los estímulos que tiene, cuando al principio estamos dando clase, es muy fácil hablar de que estamos formados pedagógicamente, evaluación, todo esto, pero al principio cuando te expones delante de un grupo de 30 alumnos con sus miles de peculiaridades, tanto a nivel motriz, a nivel personal, etcétera, te das cuenta de que es algo súper desgastante, o sea, es brutalmente desgastante. Entonces, al principio quieres llegar a todo y no puedes. Y en eso, bueno, he tenido una cantidad de despistes de dejarme la tablet en un banquito del exterior del centro hasta el día siguiente. Es decir, yo muchas veces en la tablet la pongo y la dejo lo que es en la mochila y a lo mejor no la saco hasta el día siguiente. Pues imaginaos, yo al día siguiente mirar la mochila, no estar la tablet, claro, no verla por ningún sitio de casa, llegar al instituto pensando no sé qué habré hecho con ella, bueno, imaginaos el sofocón, y verla en el Y dejaba el banquito de banquito. la pista desde el día anterior, que encima, o sea, que encima había llovido, o sea, encima había llovido. Sí, Bueno, increíble. Entonces, como esos despistes, muchísimos, muchísimos, muchísimos de ir atarantado, de, bueno, también, como digo, de una pifia también que yo he cometido algunos al principio
de estar trabajando como profesor de educación física es que cuando he tenido clase a las 8 de la mañana, levantarme apurado, por el motivo que sea. Es decir, levantarme a las 7:05, 7:10, no llegar a despejarme del todo y llegar a las 8 en el que te das cuenta de que si el alumnado ya está de por sí dormido y tú ya estás dormido y estás espeso y no vas hilando bien las frases, es un auténtico desastre. Entonces, a mí me encanta llegar con un estado de energía alto a las 8 de la mañana como para que ese choque lo pueda transmitir al alumnado. Y eso antes no lo hacía y era como, ostras, una hora un poco improductiva en ese sentido. Y más cosas, ¿eh? O sea, un montón de cosas que se me están ahora olvidando, como programar según qué sesiones, en según qué momentos meteorológicos, donde son las 2 de la tarde y hacen literalmente 35 grados y meter un test de condición física porque lo había apalabrado así, como, ¿no? Pues lo había tenido dentro de mi programación de aula que era intocable. Es lo Y que luego toca, ¿no? resulta, claro, y lo que nos Sí, está sí, diciendo también muchas veces es que la programación es flexible, que si ese día no se puede, pues pones otra cosa y ya está. Porque al principio claro. era como, no, porque esto es lo que tengo programado y no se puede salir nada de aquí. Y pues, el alumnado muriéndose, bueno, y casi, pues eso, con una insolación y son cosas que aprendes y que son pifias pequeñas, pero que hay muchas. De estas hay muchas al principio. Y muchos dilemas, ¿eh? O sea, yo al principio, lo que es el primer año, tuve muchísimos dilemas, que eso también es importante compartirlo con los que nos escuchan, de decir, ostras, no sé nada de evaluación, ostras, tengo que aprender sobre esto, ostras, ¿es importante formarse o realmente da igual porque tengo un fulanito mirado que no se está esforzando y tampoco merece la pena? O sea, entras en una cantidad de dilemas que dices, ostras, y luego con el tiempo, afortunadamente, esos dilemas han ido a favor de mí como docente, ¿no? De que realmente hacer más cosas, formarte más, aplicar más, está muy ligado a esa autorrealización y que es muy normal tener dudas constantemente con un grupo tan variopinto como el que tenemos siempre en una clase de secundaria. Qué bueno, ¿cuántas habéis dicho? Yo un poco parecido a Paolo, no tengo como algo específico. De hecho, a colación de lo que ha comentado Pepe, me acuerdo de la anécdota que a mí también me vino la inspectora a evaluarme y recuerdo, y aquí mucha gente que nos escuchará funcionario en prácticas que se tiene mucho miedo, o sea, porque piensas que te estás jugando ahí la plaza. Yo monté un teatro, yo igual que la oposición, que soy un vendedor nato de cara a la programación, monté un teatro con mi clase, o sea, cada detalle, lo que iba a decir cada niña, cada niño. Ese día, porque sabía en específico el momento en el que iba a venir, y claro, yo me saqué la plaza por educación física, pero ese año fui tutor y vino a evaluarme en lengua castellana. Y digo, vale, perfecto, esto está rotísimo porque realmente el sistema de evaluación, en 50 minutos dime tú lo que vas a sacar de mí. Digo, vale, perfecto, vamos a jugar a eso. La clase de antes, que yo sabía que venía después, estuve haciendo un simulacro con mis niños y niñas, teníamos mucha confianza, les dije cómo teníamos que comportar. De hecho, les soborné de alguna manera diciendo que iban a tener más educación física, siempre ahí metiendo el currículum oculto. Y Ahí recuerdo un está. auténtico teatro que de hecho la inspectora se fue antes de hora porque dijo, aquí va todo bien. Hicimos un Kahoot, metimos emociones, superdelegado, autonomía, dos niñas que llevaban todo, yo prácticamente Dijo, esto nada. está Ninguno rotísimo. se quejó de 10 y dije, vale, perfecto. Y Y al día bueno, siguiente fútbol, ¿no? ¿Qué? al día siguiente fútbol, al día Fútbol siguiente y juego educación libre. física, claro, a mí me dan tutoría, perfecto, pues para mí educación física es súper importante. Y lo que decía Pablo, al margen de esto, que si os van a evaluar, que es un trámite, me refiero, es un trámite y no es nada real, es un ratito lo que os van a ver, tener las cosas bien hechas, la programación de aula y todo. Pero lo mismo, dilemas, pifias, también quizá tener demasiado ego, tener discusiones que no vienen a cuento con otros docentes, eh, entrar en falacias que no aportan nada. Por ejemplo, yo antes le dedicaba muchísimo tiempo a las correcciones y veía una correlación muy positiva entre cuanto más corrija, mejor docente soy. Luego te formas un poquito en evaluación formativa y las correcciones o lo transfieres luego a un buen feedback, de nada sirve, más corrección no es tal. De igual manera, Eso es. cuanto más aprobar y aprendizaje, pues bueno, un poquito por ahí. Pero bueno, vas aprendiendo. Lo que ha dicho Paolo, creo que es clave tener una serie de principios, porque para bien o para mal, pues nuestra profesión no está bien incentivada de cara a tema sueldo, de cara a que tú te puedes esforzar o no, vas a recibir el mismo dinero, y eso es bueno o malo según se mire. Y en ese sentido creo que tener principios, el querer superarte, ese grado de autoexigencia que a la par está muy relacionado con disfrutar de la profesión, creo que es clave. Y bueno, dicho esto, al A ver, yo final... acabando por todo lo alto, ¿eh? O sea, es Sí, que no sé si vas a acabar ahora. ¿Vas a acabar ahora? sí, sí, dale, 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 dale. ¿Vas a cerrar? No, te pregunto. Iba a cerrar, pero bueno, Vale. si hay más No, que cosas, vamos todo lo metemos, alto a metemos, nivel que está emocional, no, molando. porque es que es un tema que yo he estado o sea, reflexionando en los últimos años mucho
Y yo he llegado ahora a un punto en el que, ostras, me alegro que hayan pasado años y ha llegado a esta reflexión cuando, como digo, tienes muchos dilemas. Tienes, por ejemplo, pues eres tutor, ¿no? Y sois tutor 3 años seguidos y te das cuenta que, bueno, está pagado literalmente y das muchísimas horas y muchísimo esfuerzo por mediación, conflictos, reuniones con familias, adaptaciones, reuniones con equipo docente. O sea, es brutal, es increíble. También te digo que es un máster de la vida, que yo me lo cojo así, me lo cojo como un aprendizaje y de Eso es. aplicación de principios, como tú dices, y de desarrollo personal. Y en ese sentido lo agradezco, o sea, lo veo ya desde un agradecimiento. Pero es verdad que puedes llegar a ese momento de decir, ostras, me estoy aquí machacando, o sea, con una tutoría la cual no está, pues eso, incentivada, remunerada, como queramos llamarlo, o incluso agradecida. Y dices, ostras, ¿hasta qué punto es necesario que yo todos los días me esté poniendo 25 recordatorios para mis 25 alumnos que tienen diferentes cosas y tengo que ir a recordárselo al aula donde estén, al hueco donde tengo yo entre materias, ir a recordarle no sé qué? Y entonces dices, ¿hasta qué punto? Pues bueno, lo que quiero decir es que yo me he dado cuenta de que al final lo que yo vivo, como docente y lo que más me llevo es el sentirme un poco querido por el alumnado. Y para sentirte querido tienes que prestar atención. Si tú no prestas atención, si tú no eres buen docente, buen tutor, buen lo que sea, realmente no quieres esta profesión, porque estamos hablando de una edad donde no son adultos, son adolescentes que están aún por hacer o niños. Y en este sentido, si tú tienes atención, tienes ese amor por hacer cada cosa bien, haciendo lo máximo que puedas, como decía el cuarto acuerdo, te das cuenta de que una forma o de otra, más tarde o más temprano, te vuelve en forma de amor por parte del alumnado y realmente es algo que con el tiempo digo, ostras, merece la pena. O sea, hoy no lo veo, pero merece la pena. Cambio vidas, impacto, han empezado este deporte por lo que hicimos tal día. Esa, y te das cuenta de una serie de cosas que dices, por esto lo hago. Y eso es lo que yo quiero también transmitir a la gente, de que es verdad que hay veces que, como acaba de decir Diego, que tienes relaciones personales dentro del centro, que chocas, que no tienes los mismos principios. Y es ahí cuando si tú eres una persona que tiene muy claro lo que quiere y lo que quiere conseguir, al final encuentra el medio. Eso es. Yo para cerrar, recogiendo también las palabras de Paolo, que también tenía como esa dicotomía, esas disonancias al inicio, te preguntas si realmente vale la pena, si no, al principio quieres abarcar muchísimas cosas y estás muy cansado. Sin embargo, poco a poco van pasando los años y te vas dando cuenta que ese impacto positivo que generas en el alumnado, pues dentro de un futuro puede ser que si realmente creas esa experiencia de aprendizaje positiva, pues se traduzca en que esos alumnos siguen practicando sus hábitos saludables fuera del contexto educativo, o incluso lo que todavía es más positivo es que se acuerden de ti con el paso de los años, te los encuentras por la calle y se acuerdan de ti, hablan de ti a sus familiares, etcétera. Entonces, esa valoración positiva que hacen los alumnos de ti es esa semillita que estamos sembrando en ellos y que después en el futuro pues se va a recoger esos frutos, que de eso se trata, ¿no? Estamos haciendo educación, por supuesto, educación física, educación motriz, pero esa parte emocional, esa parte de gestión de aulas que hemos hablado al principio, yo creo que es fundamental, y ser recordados y que tu legado docente perdure, yo creo que es fundamental. Y si realmente eres consciente de ello, es cuando vives la profesión de docente de educación física de una forma más plena, más consciente, y al final, pues, solo te quedan que motivos para agradecer. Pues perfecto, Pepe. Al final creo que ha quedado un podcast increíble. Ya tenía añoranza, echaba mucho de menos esta fluidez que hemos alcanzado. Y bueno, si has llegado hasta aquí y necesitas preparación, necesitas ese acompañamiento, que sepas que estamos ahí, que estamos cerrando las últimas plazas, cerrando los últimos grupos, tanto de primaria como de secundaria. Y nada, nos vemos en el siguiente podcast en 2 semanitas. A mí me ha encantado, así que nos vemos y a por el 28. Adiós.